esos lazos, a fortalecer, hermanos, esa intimidad, esa búsqueda, esa entrega. Amén. Y Dios nos da una razón. Dios nos habla acerca, hermanos, de esa batalla espiritual que tú y yo estamos llevando constantemente. Quiero que por favor mire el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual que tú y yo como cristianos estamos, hermanos, cada día llevando. Amén. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a mirarlo rápidamente y anótelo. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios, amén, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia habla acerca de ese mundo espiritual que tú y yo debemos, hermanos, de entender. Amén. Hay un mundo invisible que con nuestros ojos naturales no lo podemos apreciar. Y hermanos, muchos se han desentendido con respecto a este tema. Estamos viendo, hermanos, cómo el mundo está. Estamos viendo enfermedades, maldad, muertes, violencia, pero detrás de lo que se ve en lo natural hay una influencia espiritual. Muchos hoy en día, dice la Biblia, que hay un Dios de este siglo, está hablando de Satanás. En muchos hoy en día, ¿qué hizo Satanás? Cegó el entendimiento, ¿verdad? Colocó vendas. Hay ceguera espiritual precisamente para apartar de la verdad a muchas personas. Dice, para que no resplandezca, para que no haya ¿qué? No haya luz. Detrás de todo lo que estamos viendo, hogares destruidos, hay infidelidad, hay violencia, hay maltrato, hay aborrecimiento, hay repudio, hay fastidio, hay pobreza, hay enfermedades. Detrás de todo esto que vemos, dice la Biblia, hay huestes espirituales ¿de qué? De maldad. Hay espíritus inmundos, hay demonios que están, hermanos, trayendo toda clase de males a la humanidad. Y como cristianos debemos de tener muy buena relación con Dios para no ser afectados por esos seres espirituales. ¿Cuántos lo entienden? Una persona fortalecida en Dios, una persona relacionada con Dios, no podrá ser, hermanos, afectada o destruida por todos esos seres. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que hoy en día no buscan a Dios, porque hay muchas personas que se están apartando de Dios, porque dice la Biblia, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Colocó vendas. Hay ceguera espiritual. Y por eso usted hoy en día ve que ya no se llaman las cosas por su nombre, sino que cada vez la humanidad, usada por este príncipe de las tinieblas, usada por estas huestes espirituales de maldad,
cada vez el hombre sin Cristo está atribuyendo a otros factores, a otras cosas, lo que realmente está sucediendo. Entonces, es una persona que es borracha. Entonces, ya lo que dice la Biblia ya no es así para muchos, sino que simplemente dicen, tiene un problema ¿de qué? De adicción. Pobrecito, es que él es borracho, él es así. Usted ve un adúltero. El adulterio es provocado ¿por quién? Por los demonios. Muchas personas están lejos de Dios diciendo que tienen a Cristo, pero no hay una verdadera relación con Dios por causa del adulterio, la fornicación. Hace 8 días, recordemos, Dios nos hablaba acerca del pecado, pero detrás de todas esas obras de la carne, detrás del pecado, ¿quién está? Está Satanás. Entonces la Biblia dice que el pecado entró en el mundo. El ser humano, dice la Biblia, Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Y usted conoce cuál fue el nombre de aquellas personas. ¿Quiénes fueron aquellas personas a los cuales Dios creó en el principio? Habla de Adán y de Eva. Y ellos gozaban de una excelente relación con Dios. Ellos estaban conectados con Dios, unidos a Dios. Eran bendecidos, cuantos dan gloria a Dios. Pero vino Satanás y ¿qué hizo? Engañó a través del pecado. Hizo que ellos desobedecieran. Pero entonces, hoy en día, ¿cuántas personas en adulterio y en fornicación? ¿Qué hay ahí? Son espíritus, son demonios. ¿Cuántos lo pueden entender? Son demonios que están controlando los sentimientos, los deseos de una persona. Y entonces hoy en día ya una persona entonces a muchos se les dicen, no hay problema. Si usted ya se cansó de su esposa, es porque ya el amor se murió. Y se le aparece otra mujer llena de adulterio, y entonces ¿qué le dicen a esa otra persona? Le dicen, ahora si usted la ama a ella, váyase con ella. ¿Y abandone a quién? A su esposa. Eso es lo que se está hablando hoy en día. Y por eso, hermanos, vemos cuántos hombres que se dicen ser ministros de Dios y están aprobando ¿qué? El recasamiento. Hermanos, ese tema es muy delicado y por eso tenemos que ser muy firmes en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos una batalla, hermanos. ¿Contra qué? Porque no tenemos lucha contra carne y ¿qué? Y sangre. Son demonios que están llevando, hermanos, espíritus inmundos de inmoralidad. Entonces, hay una mujer sufriendo porque su esposo la abandonó, porque llegó otra y se metió a dañar un hogar. Entonces, son espíritus inmundos que están ahí trabajando. Y como hombres, como hijos de Dios, no podemos ir a decirle a ese varón que se está dejando atar por el maligno, decirle tranquilo, abandone a su esposa y venga al ocaso con esta otra porque a esta es que usted ama. ¿Cuántos lo pueden entender? Porque entonces estaríamos cayendo en la misma ¿qué? Ceguera espiritual. Lea nuevamente el versículo 4 de 2 de Corintios 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Eso es lo que hace. Eso es lo que hacen los demonios. Lo que Pablo está diciendo allá en Efesios, los está mencionando a todos. Mira cómo operan esos demonios. ¿Qué hacen? Cegan el entendimiento. Por eso usted ve cómo trabajan los brujos. Una persona que tiene una verdadera relación con Dios no acude a los brujos. Pero hay personas que están metidas dentro de las iglesias y dicen que son cristianos y que están haciendo, consultando a los brujos. Los brujos, ¿con quién trabaja? ¿Con Dios o con Satanás? Trabajan con los demonios. Por eso, hermanos, usted ve la publicidad que hacen ellos. ¿Cuál es la invitación que ellos hacen? De pronto a lo mejor a usted le ha llegado por debajo de la puerta la invitación y usted lo ha leído. Hace unos días leíamos una de esas invitaciones
Decía la doctora Luz Adriana. ¿Y qué ofrece la doctora Luz Adriana? Dice, le devuelvo a su ser querido, se lo traigo rendido a sus pies, sin hacerle daño, se lo ligo de por vida, le doy el número de la suerte, el número del chance. ¿Qué más dicen? ¿Qué más ofrecen los brujos? Dicen, le desato su negocio. Todo eso es brujería. Pero ¿quiénes son los que están operando ahí por medio de la brujería? Los demonios. ¿Cuántos lo entienden? Entonces Dios dice, no se ha hallado en ti quien consulte a quién, a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros. Dile a tu hermano, eso no va con el cristiano. Pero muchas personas hoy en día dicen ser cristianos y no están llevando una verdadera relación con Dios, porque le están dando lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Qué hace una persona para dañar un hogar? Consulta a los brujos. ¿Qué hace una persona para tener al cónyuge ahí? Consulta a los brujos. Porque ellos dicen, le amarro. ¿A quién? A su ser querido. En 3 días se lo devuelvo. ¿Quiénes están operando ahí? Los demonios. Y la Biblia dice que no quiere el Señor que nosotros seamos partícipes ¿con quién? Con los demonios. Fortalezcamos nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, porque el Dios de este siglo, los demonios que están haciendo, encegueciendo a muchas personas. Muchos cristianos están ciegos. Tan raro, porque ahora a mi hijo le dio por decir que ahora ya no es mi hijo, sino es una hija. Entonces, ¿qué hay ahí, hermano? Espíritus inmundos, son demonios. ¿Cuántos lo entienden? Tan raro. ¿Y por qué ahora este cuarto huele tanto como a pegante? ¿Qué pasó? Ahora mi hijo anda como todo raro. ¿Qué hay ahí, hermanos? Espíritus inmundos. Y si el cristiano no tiene una relación con Dios fortalecida, ¿qué dice la Biblia? Hay vendas, hay ceguera espiritual. ¿Cuántos lo entienden? Muchos cristianos se han dejado ¿qué? Entenebrecer el entendimiento. Muchas personas han perdido esa autoridad que Dios ha dado, ese poder que Dios ha dado. Y por eso hoy Dios nos está invitando, fortalezcamos ¿qué? Nuestra relación con Dios. Son espíritus inmundos que operan en todas las áreas, espíritus de inmoralidad sexual, espíritus de impureza, espíritus de ruina, espíritus de enfermedad. ¿Cuántos cristianos consultando la idolatría? Personas idólatras, cuando la Biblia dice que es adoración ¿a quién? A los demonios. Aún los ídolos, dice la Biblia, que ahí están ¿quiénes? Los demonios. Pero una persona, hermanos, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, ¿qué hace? Se fortalece en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay una influencia, hermanos, maligna y perversa que tú y yo no podemos desconocer, y es lo que le ha quitado a muchos cristianos su relación con Dios. Satanás, hermanos, desde el principio, recuerde, ¿qué hizo Satanás? Logró meterse en la vida de Eva y a través de Eva hacer que ella juntamente con su esposo, ¿qué pasó con ellos? Perdieron su relación con Dios. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Y así hay muchos cristianos. Por eso muchos ya no sienten orar. Muchos les cuesta congregarse, les cuesta ayunar, les cuesta escudriñar la palabra, hermanos, porque cada vez el enemigo sabe que su tiempo, hermano, se le está cumpliendo. El tiempo para Satanás se le está cumpliendo. Son tiempos finales y con mayor intensidad. Por eso dice, espíritus de qué? De maldad, dice ahí. Huestes espirituales de qué? Vuelva hacia Efesios capítulo 6. Dice, huestes espirituales de qué? De maldad
Entiéndalo, hermano, no podemos verlos. Tú no puedes ver los demonios con tus ojos naturales, pero sí puedes ver sus obras. Huestes espirituales ¿de qué? De maldad. Y como son tiempos finales, que dice la Biblia, se multiplica ¿qué? Esa maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? ¿Qué? ¿Cuál es la intención del enemigo? Romper esa relación con Dios. El amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Hay mucha maldad. Si tú no tienes cuidado con lo que estás viendo, son demonios los que están influenciando a través de los medios, a través de las redes, espíritus de pornografía, de inmoralidad. Todo eso es ¿qué? Maldad. ¿Cuántos lo pueden entender? Hoy Dios nos dice, fortalece tu relación con Dios. ¿Cuántos lo entienden? Ten mucho cuidado, porque dice la Biblia que hay espíritus, léelo nuevamente. ¿Cómo dice? Huestes ¿qué? Huestes espirituales son demonios que están trayendo ¿qué? Maldad. Y se está multiplicando esa maldad. Maldad en todo, en el mundo, en los padres, en los hijos, en las autoridades, por todo lado hay maldad. Por eso, hermanos, si hablamos de las fuerzas públicas, las fuerzas militares, tanta maldad que ha salido a la luz, que mucha gente dice, yo ya no sé ni en quién confiar. El amor se pierde. ¿Cuántos lo entienden? Maldad en los gobiernos. La gente dice, yo ya no sé en quién confiar. Maldad, hermanos, a plena luz del día. Muertes, violencia, destrucción. Fortalezcamos nuestra relación con Dios para que no perdamos nuestro discernimiento. ¿Cuántos lo pueden entender? Pero dice la Biblia en el versículo 10, habla de ¿qué? Del poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por más que el enemigo se multiplique, los demonios se multipliquen, por más que los demonios quieran dañar tu hogar, tu familia, tú debes de entender que por encima de Satanás, ¿quién está? Jesucristo, y Él tiene todo poder y toda autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fortalecer nuestra relación con Dios es llenarnos de su poder. Dios nos dio su poder. ¿Cuántos dicen amén? En Colosenses dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 13, unas hojitas allá adelante. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, anote esta palabra para que la medite y usted pueda entender, y su fe, su acercamiento a Dios se fortalezcan esta mañana. Y vosotros estando muertos, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en el pecado, es decir, estábamos cautivos por el mismo diablo. Estábamos influenciados por esos seres espirituales de maldad, por los demonios. Dice, vosotros estando ¿qué? ¿Estabais qué? Muertos. Mas vosotros estando ¿qué? Muertos. Porque, ¿qué dice la Biblia? Satanás vino ¿para qué? Para robar, matar y ¿qué? Y destruir. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Así hay mucha gente como muerta. Satanás, ¿qué hace? Los demonios, ¿qué hacen? Matan, destruyen, roban. ¿Cuántas jovencitas que caen en inmoralidad? ¿Qué hizo el diablo ahí, hermanos? Les mató todo, les robó todo, sus proyectos, toda una vida. Abandonaron el estudio, abandonaron las oportunidades, abandonaron el hogar
y son vidas que están como destruidas por los mismos demonios. ¿Cuántos lo pueden entender? Así estábamos nosotros, pero mira lo que hizo Cristo Jesús. Jesucristo vino y nos dio ¿qué? Vida juntamente con Él, a través de ese perdón que Dios nos otorga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ante el perdón que Dios nos da, por eso cuando tú perdonas, Dios te perdona, y donde hay perdón, Satanás no tiene autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De eso Dios nos habló en la enseñanza pasada. Satanás opera donde hay ¿qué? Pecado, donde hay inmoralidad, donde hay desobediencia. Ahí los demonios tienen ¿qué? Lugar. ¿Cuánto lo pueden entender? Pero cuando hemos sido perdonados por Dios, dice la Biblia que Dios nos da ¿qué? Vida. Y mira lo que pasa, versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú entiendes el poder de Dios, tú te fortaleces en Dios. Muchas personas no están gozando de una verdadera relación con Dios porque no han entendido el poder de Dios. Y Pablo, hablándole, hermanos, a la iglesia en Éfeso, les decía: Señor, estoy orando por ustedes para que ustedes entiendan lo que significa el poder de Dios. Una persona fortalecida en su relación con Dios entiende el poder de Dios. Mira el poder de Dios. Hay huestes espirituales de maldad, hay principados, hay demonios, hay espíritus inmundos. Satanás está aumentando mucha violencia, mucha maldad, está destruyendo muchas vidas, pero por encima de todo eso, dice la Biblia que hay alguien que venció a Satanás, lo despojó de toda autoridad y de todo poder, triunfó sobre él y lo avergonzó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú lo entiendes, tú te fortaleces en ese poder y ya no necesitas ir al brujo, ya no le abres la puerta al pecado, sino que tú entiendes que ahora ese poder está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo no va a poder contra ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, tenemos que activarnos en ese poder. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 13. Ahí atrásito. Cuando hablamos de fortalecer nuestra relación con Dios, es fortalecernos en ese poder, llenarnos más del poder que Dios da. Capítulo 1, versículos 11 y 13. Dice: fortalecidos ¿con qué? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos. Mira lo que dice: ahora tú eres apto. ¿Cuántos dicen amén? Entiéndelo, hermano. Entiende lo que esto es algo espiritual. Esta es una enseñanza muy espiritual. Yo quiero que hoy tú puedas discernir todo esto con tus ojos espirituales. Dice la Biblia
que ahora, hermanos, dice, somos aptos, ¿verdad? Dice, nos hizo aptos ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos, ¿dónde? En la luz. Ahora tú y yo somos participantes de ese poder que Jesucristo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que ahora, hermanos, nos ha librado. ¿Qué dice? ¿Te librará? Nos ha librado. Ahora en Cristo Jesús somos ¿qué? Libres de ¿qué? De la potestad de las tinieblas. No puede ser que un cristiano que esté, hermanos, fortalecido en el poder de Dios diga, es que el diablo me tentó y ¿qué? Y caí. Hay mucha gente justificando al diablo, a los demonios. Es que Dios sabe que yo todavía soy débil. Es que todavía me gusta la rumba. Todavía me gusta el licor. Hay cristianos hablando así. Es que Dios sabe que a mí me gustan mucho las mujeres y por eso soy inmoral. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona que piensa y vive así no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Y empezar a fortalecer ¿qué? Su relación con Dios, porque ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Ya en aquellos que han nacido de nuevo, ahora dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya Satanás no tiene autoridad sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Podrá enviarte tentación, podrá enviar sus dardos, podrá hacerte caer, pero en Cristo Jesús tú estás guardado y fortalecido por ese poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Estamos viendo un cristianismo muy débil, muy pobre espiritualmente. Muchos cristianos lidiando con el pecado, cayendo todavía en el pecado. No han vencido a los demonios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no han fortalecido su relación con Dios. Y muchos están diciendo, es que Satanás me tentó y caí. Eso no es bíblico. Léelo nuevamente. Fortalecidos. ¿Cómo nos tiene Dios? ¿Cómo tiene Dios a un verdadero cristiano? ¿Cómo lo tiene? Fortalecido con todo poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Conforme a la potencia de su gloria. Si él venció a Satanás, dice la Biblia, triunfó sobre él, lo exhibió públicamente, es porque él tiene todo poder, toda potencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que dicen, es que me están haciendo brujería. Es que estoy enfermo porque enseguida en mi casa hay una señora que es bruja y yo la escucho por las noches como camina por el tejado y no puedo dormir. Muchas veces me he levantado y siento que me ahoga y no puedo Hermanos, eso no puede pasar en un cristiano. ¿Cuántos lo pueden entender? ¿Cómo está un cristiano cuando dice que tiene una relación fuerte con Dios? ¿Qué dice? ¿Está cómo? Léelo nuevamente, hermanos. Fortalecido ¿con qué? Con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a la potencia de Dios. Dile a tu hermano, Dios no es un Dios débil. Para que tú digas, es que fui débil y caí. Eso fue lo que pasó con Adán. Cuando cayó, Dios le reclamó y sacó excusas. ¿Y qué le dijo Adán a Dios? Señor, es que la mujer que me diste que me engañó y caí. Así hay muchos cristianos.
¿Creen que con eso Dios los va, hermanos, les va a alcahuetear? Señor, es que tú sabes que estoy pasando eso, y empiezan a acudir a los brujos. Hermanos, necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios, Jesucristo viene por una iglesia fuerte, por una iglesia que ha vencido. En Apocalipsis habla de la iglesia, y Jesús da testimonio de la iglesia. En Apocalipsis, hablando de los cristianos, dicen: ellos son los que vencieron a Satanás por el testimonio de la palabra y por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia de Jesucristo es una iglesia que fortalecida con todo poder. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos dicen amén? Una persona, hermanos, que no ora, que no ayuna, que no se congrega, que no escudriña la palabra, que está jugando con el pecado, está participando del mundo, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque un verdadero cristiano, ¿cómo está? Fortalecido, y ha sido ¿qué? Apto, dice, es apto para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos da gloria a Dios? Si Dios te ha librado del poder de Satanás, de todos esos principados, todas esas potestades, hermanos, es porque tú estás por encima de todos esos demonios. ¿Cuántos dicen amén? Pero un dolor, y la persona duda: ay, ¿será que me están haciendo brujería? Y la persona se confunde, y una situación, ¿y será que me están haciendo? Y empiezan, hermanos, ¿cuántas personas temerosas, llenas de miedo, porque su relación no está fuerte con Dios? Ese poder Dios te lo ha dado, Dios te lo ha otorgado. Dile a tu hermano: tenemos el poder de Dios. Hay que usarlo, hay que activarlo, hermanos. Por eso entonces, ¿qué dice? Vuélvase nuevamente a Efesios. ¿Cuál es el llamado? Dice, por tanto, por tanto, tomemos ese poder, que aquí la palabra lo está, hermanos, mostrando como una armadura. Dice, vestidos de toda ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego dice el versículo 13, dice, por tanto, tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tomar ese poder, amén. Hay que tomar el poder que Dios nos ha dado. Hay que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. En la segunda carta a los Corintios dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, dice que las armas que Dios nos ha dado, esa armadura que Dios nos ha dado, dice la Biblia, no es carnal, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4 dice, no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Sí está ahí? ¿Sí está en su Biblia esa palabra, hermanos? ¿Sí está en su Biblia esa palabra? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Hermanos, subraye esa palabra, anótela, escríbala en su corazón, memorícela, medite en ella. Porque son tiempos difíciles donde la iglesia tiene que estar fortalecida en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas cobardes le están dando largas al diablo. Mañana abandono este pecado, mañana me corrijo, mañana dejo de tomar, una última para la sed, 2 más para la sed, mañana me pongo juicioso. Eso es darle largas al diablo. ¿Cuántos lo entienden? Dios te dio armas espirituales. Jesucristo está hablando de una iglesia armada, poderosa en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso habla de una batalla. La vida cristiana es ¿qué? Una batalla. Hay que luchar contra el enemigo, hay que luchar contra el pecado. ¿Cuántos dicen amén?
Porque no tenemos, dicen, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Son ¿qué? Poderosas en Dios. No es en tus fuerzas. Se está metiendo mucho, hermanos, la psicología humana en la iglesia, y se está dejando a un lado el poder que Dios da. ¿Cuántos lo entienden? Se está metiendo mucho la psicología humana, el pensamiento humano, el humanismo se está metiendo mucho dentro de las iglesias. Hablo para los que me están entendiendo, le estoy hablando espiritualmente. Pobrecito, hay que dejarlo, déjelo, hágale una piecita, ya, mire usted tiene, ¿qué hago con mi hijo que está tremendo, no quiere dejar el vicio? Tranquilo, ármele un apartamentico allá en la terraza. Hay que darle un espacio libre de consumo. ¿Qué hago? No quiere dejar la marihuana, no quiere dejar la droga. Tranquila, cuando él esté fumando, salga, se dé una vueltica por allá. Él tiene derecho a su espacio. Hoy se habla mucho de los derechos, pero no se habla de los deberes para con Dios. ¿Cuántos lo entienden? Hay que respetarle el espacio. ¿Qué hago? Que es que mi hijo le dio por llevarse a la novia y están viviendo ahí en la casa. ¿Será que eso es malo? No, él tiene derecho a su espacio. Déjalo, ármale un apartamentico ahí. La iglesia, el cristiano ha perdido mucho, ¿qué? Mucho poder, mucha autoridad. ¿Por qué? Porque se está metiendo mucho humanismo, muchas armas, ¿qué? Carnales. ¿Cuántos lo entienden? No lo reprendas, porque ¿qué tal se vaya para la calle? Y entonces empieza el temor, ¿qué tal le pase algo? Y entonces son demonios de manipulación. Por eso muchos jóvenes no han salido de las drogas, no han sido libres de esos demonios, porque esos demonios salen es con ¿qué? Con oración y ayuno, dice la Biblia. Con las armas, que dice, tenemos que armas poderosas en Dios. Y son demonios de manipulación. Hijos que están manipulando a sus madres. Y ahora la modalidad, ¿cuál es? ¿El qué? El suicidio. Usted ve, hermanos, cómo esos espíritus están tomando esposos, esposas, hijos, y empiezan a manipular. Si usted me deja, ¿qué hago? Me mato. Y empiezan a chuzarse. Eso es lo que se está viendo, esa es la obra del diablo. Y empiezan, si usted me abandona, si usted me saca a la calle, si usted no me da esto, entonces ¿qué hago? Me mato. Y empiezan a chuzarse. Hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Un cristiano no se puede dejar doblegar, no se puede dejar manipular. Los demonios son muy controladores, son muy territoriales, son muy engañadores. Hay demonios que engañan al cristiano y le dicen, voy a cambiar, y el cristiano se las cree. Ay, pero ya está cambiando, ya no toma tanto. Antes se tomaba 2 petacos, ya se toma solo 1. Ay, gloria a Dios, está cambiando. No, hermanos, Dios no da el espíritu por medida. ¿Cuántos lo entienden? Cuando Jesús reprendía a los demonios, Él no dejaba a una persona y decía, dejémoslo que ya está cambiando, ya oré por él. ¿Cuántos lo entienden? Cuando Jesús reprendió esa legión que estaba en el endemoniado Garadeno, Jesús no reprendió esos demonios, dijo, son miles, quedan por ahí unos 200, después volvemos. ¿Cierto que así no hizo Jesús? Ya está cambiando, mire, ya se vistió. Todavía dice que quiere seguir viviendo en los sepulcros, pero bueno, ya está cambiando, gloria a Dios. No, cuando el poder de Dios descendió sobre ese varón, fue libre y quedó cuerdo, dice la Biblia, en su sentido. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Hermano, tenemos una guerra espiritual. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántos lo entienden? Son espíritus, son demonios que están dañando muchos hogares, muchas familias. Y tenemos, dice la Biblia, las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. El enemigo ha levantado muchas fortalezas en las familias, en las vidas. El vicio es una fortaleza de Satanás. La inmoralidad es una fortaleza de Satanás. La mentira, el engaño, son fortalezas que Satanás levantó en muchas vidas. Pero se necesita una iglesia fortalecida en Cristo Jesús, que tomen las armas del Espíritu y que se rebelen contra el diablo y le digan no más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dónde está esa iglesia? Muchos dicen, Señor, ¿dónde están los milagros? Señor, ¿dónde están esas liberaciones? ¿Y por qué? Pero a lo mejor Dios dice, ¿y dónde está esa iglesia? Hay un himno que dice, ¿dónde está el Dios de Elías que hacía descender fuego del cielo? ¿Dónde está el Dios de Moisés que dividió el mar? Y Dios le dijo a esa persona, ¿y dónde están esos hombres como Elías? ¿Y dónde están esos hombres como Moisés? ¿Cuántos lo pueden entender? Porque nadie, todos quieren ver los milagros, todos quieren ver resultados, pero nadie quiere meterse con Dios. Y Pablo dice, fortalezcanse en Dios, llénense de la presencia de Dios, porque hay una batalla, hay una guerra, y tú y yo tenemos la victoria, tenemos las armas del Espíritu. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor, mira lo que sucede con un cristiano fortalecido en Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, Efesios capítulo 6, versículo 11, mira lo que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Un cristiano bien relacionado con Dios, ¿qué dice? ¿Está qué? Firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice, está como resistiendo, dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, como continúa firme. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siempre va a haber un día malo. Ese día en que tú te levantas, llegan malas noticias, hay enfermedad, el enemigo quiere bombardearte, hay tentación. Pero dice la Biblia, si estás bien relacionado con Dios, vas a poder resistir ¿qué? Ese día malo. Muchos cristianos que no se fortalecen en Dios, y cuando llega ese día malo, ¿qué pasa? Hay depresión, hay tristeza, muchos se quieren morir. La cantidad de suicidios que se han aumentado en el pueblo cristiano no es poco. Aún pastores se han suicidado. Y por eso hay falsas doctrinas donde el diablo está engañando a muchos, donde están diciendo que el suicidio no tiene condenación, y una persona que se suicida, Dios lo perdonará y que gozará de una eternidad con Cristo Jesús. Pero eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, hermanos. El suicidio es algo, hermanos, es algo que Dios no está de acuerdo. Si la Biblia dice no matarás, ¿cómo Dios va a hacer acepción? Lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha establecido, así es. ¿Cuántos lo entienden?
Un cristiano que se suicida se va para el infierno. Así de sencillo. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el que atentare contra el templo del Espíritu Santo, hermanos, hay condenación. Eso dice la Biblia. Ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fortalécete en el Señor para que puedas resistir, ¿qué? El día malo. Cuando los demonios vengan a decirte, mátate, no sirves para nada, no vales nada, eres un estorbo, no mereces vivir, porque todo eso es lo que el enemigo empieza, ¿qué? A lanzar. Son espíritus inmundos. Pero si estás fortalecido en el Señor, aunque el enemigo venga a quererte dañar, a quererte quitar la vida, a llenarte de depresión, hermano, te vas a levantar, vas a triunfar, eres más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el enemigo no podrá contra ti. Tú que estás pasando por esa presión, el enemigo se ha levantado en tu hogar, el enemigo quiere dañar tu matrimonio, el enemigo ha querido dañar a tus hijos. Levántate y fortalécete en el poder de la fuerza de Dios y verás la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Levantémonos, iglesia. Volvámonos a esa senda antigua, hermanos. Volvámonos a ese verdadero cristianismo, hombres y mujeres de fe, de oración, de ayuno, de vigilia, de clamor, llenos de la palabra de Dios, sabiendo a qué se están enfrentando. Que tú sepas que son espíritus inmundos que quieren impedir la bendición. Por todo lado, escudriña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por todo lado quedó al descubierto, quedó a la luz a lo que se enfrentaba la iglesia de aquel tiempo. Pablo le salió una mujer halagándolo. Estos hombres, ¡ay, qué bendición! Son hijos de Dios. Pero Pablo no se llenó de orgullo. ¡Ay, tan chévere! Mire cómo me alaban. No, Pablo tuvo discernimiento. ¿Y qué había en esa mujer? Un espíritu, un demonio. ¿De qué? De adivinación. Luego Pablo estaba predicando el evangelio y había un hombre que estaba impidiendo, empezó a hablar mal de Pablo, empezó a criticar la palabra y no quería que el procónsul se convirtiera a Cristo. Y Pablo no empezó, ay, tan raro, pero mire, si ve, yo quiero predicar y la gente no me escucha, mire, este señor ahí no le gusta el evangelio. No, Pablo, ¿qué dijo? Había un demonio ahí, ¿cuántos lo entienden? Y lo reprendió. Volvámonos a la esencia de la iglesia, a entender, lea nuevamente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus inmundos que están estancando las finanzas, son espíritus inmundos, son demonios que están atando, que están cautivando las vidas, y tú y yo hemos sido llamados a librar una batalla. ¿Cómo? En oración, en ayuno. Terminamos con el versículo 18. ¿Cómo libramos esa batalla? ¿Qué dice el versículo 18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aumenta tu relación con Dios, fortalece tu relación con Dios, hermano. Ora, clama, busca de Dios y verás la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sigue batallando por tus hijos, sigue clamando por tu familia, sigue clamando por tus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Por tu sanidad, sigue clamando. Batalla, pelea la buena batalla de la fe, hermano. Levantémonos como personas guerreras, como personas de autoridad, porque esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo viene por una iglesia triunfante. Por eso en Apocalipsis dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. La iglesia es una iglesia que vence al enemigo, porque Jesucristo ha vencido. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya.